A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. En los últimos días hemos estado presenciando de manera cada vez más alarmada una escalada de amenazas y de violencia en el estrecho de Hormuz. La pregunta es, ¿qué sucede? Históricamente, los estrechos marinos han sido puntos neurálgicos del comercio y de la geopolítica mundial. Así, el estrecho de Gibraltar es el paso obligado y único del Atlántico al Mediterráneo, o los Dardanelos de este mismo mar Mediterráneo al Mar Negro. Y si hablamos del estrecho de Magallanes, es el que une al Atlántico con el Pacífico. Estos estrechos han tenido gran importancia y trascendencia desde hace muchos siglos, lo que no es el caso del estrecho de Hormuz, que une al Golfo Pérsico con el Océano Índico. Hace 150 años, de hecho, no tenía mayor significación. Al final de la Primera Guerra Mundial, se produce en el mundo un cambio profundo en la forma de movilizarse al masificarse el motor de explosión en automóviles, barcos, camiones, autobuses, que paulatinamente reemplazará al ferrocarril y al barco de vapor y a los coches de tracción animal. El motor de explosión exige un combustible de mucha mayor potencia que el carbón y la opción será la gasolina o el diésel, derivados ambos de un hidrocarburo, el petróleo, extremadamente abundante y relativamente fácil de extraer en la península arábiga, Mesopotamia e Irán. El Imperio Británico se asegura el control de este recurso estratégico vía la creación de varios reinos o vía tratados de, entre comillas, asistencia con los existentes. Varios de los más importantes exportadores de petróleo del mundo se hallan en esta zona y son ribereños del Golfo Pérsico, a través del cual se vuelve posible transportarlo en buques tanqueros a un mundo cada vez más ávido de este oro negro. Ahí están Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar, Dubái, Emiratos Árabes y al costado nororiental, Irán. Al final del Golfo Pérsico, justo antes de su unión con el Golfo de Omán en el Mar Arábigo, se ubica el estrecho de unos 50 kilómetros de ancho, pero de tan solo 3 kilómetros aptos para la navegación de los grandes buques tanque. Entre abril y mayo pasado, el tono ya de por sí ríspido entre Estados Unidos e Irán subió de tono al aumentar la presión sobre la economía iraní con el cierre de la última ventana de exportación que le había dejado a Irán el régimen Trump. Entre abril y mayo van y vienen amenazas de lado y lado, ataques a buques tanqueros y facilidades petroleras. Hoy por la mañana, Irán ha anunciado el derribo de un avión no tripulado americano, un dron, acusándolo de espionaje. Sobre este inquietante tema conversaremos hoy con René Ortiz, una de las voces más autorizadas en el tema de la geopolítica petrolera por su muy larga trayectoria en este campo. Exministro de Energía y Minas, representante del país ante la OPEP y exsecretario general de la misma. René, bienvenido. Conversemos pues de este inquietante tema, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Permíteme primero felicitarte por ese formidable resumen histórico que prepara precisamente a la audiencia que escucha tu programa y saludar a tu distinguida audiencia. Sí, en efecto, hablando de los tiempos modernos, la humanidad está dependiente de los combustibles energéticos de origen fósil, carbón,
petróleo y gas natural más o menos en un 80%. Es decir, todos los esfuerzos que en los últimos 20 años y más fuertemente en los últimos 10 años que buscan la sustitución del petróleo, del gas natural y del carbón como fuente primaria de generación de energía a través de la Convención del Cambio Climático. Estos esfuerzos a la final todavía no van dando los resultados que el planeta y la humanidad y los líderes se han propuesto. Entonces va a tomar todavía mucho tiempo, y este estrecho de Hormuz es un accidente geográfico marino de los más importantes. Hay 4 o 5 más importantes. Malaca también es, el estrecho de Malaca en Singapur también es muy importante. ¿Cómo no? Por el paso directo ya hacia consumidores tan grandes como China, Japón, Corea y las Filipinas, Taiwán, etcétera. El sudeste de Asia. Entonces, el estrecho de Hormuz, por el estrecho de Hormuz, circulan aproximadamente 17 millones de barriles por día. Cualquier interrupción en esa pequeña parte de navegabilidad que tú señalabas, de tan solo 3 kilómetros, cualquier interrupción causaría una verdadera conmoción en el mundo que importa este tipo de combustibles para su subsistencia energética. Y entonces esto es equivalente a que eventualmente un bloqueo de un VLCC, un tanquero grande, transversal, bloquearía totalmente la circulación de transporte de crudo desde los países que están en el Golfo Pérsico, los árabes les llaman Golfo Arábigo-Pérsico, ¿no? Entre ellos Irán. Entonces, la tensión con Irán de Estados Unidos ha ido increciendo desde la Revolución Islámica de 1978, cuando provocó la Revolución Islámica la caída del Shah, una monarquía muy tradicional de la dinastía Pahlavi, Reza Pahlavi, y que estaba muy, pero muy ligada a Estados Unidos. Eran prácticamente los ojos, oídos de Estados Unidos en el Mar Caspio, al otro lado de la Unión Soviética, y entonces este aliado era muy importante para Estados Unidos en este periodo de la Guerra Fría, ¿no? En la que se espiaban por todo. Entonces, evidentemente, un aliado como Irán en el Caspio era formidable para Estados Unidos. Y Estados Unidos inclusive armó a Irán, porque Estados Unidos ha tenido la política, por ejemplo, con Turquía, de pagar las bases, ¿no? Si quiero espiar a la Unión Soviética, pago el arrendamiento de las bases en Turquía y desde ahí me movilizo con aviones sin necesidad de invadir los espacios aéreos y tener la información que necesite. Y así ha sucedido con otros países europeos, donde ha tenido y tiene Estados Unidos bases a los que paga para utilizar esas bases. Entonces, en ese contexto, el Shah, monarca, pues no hay con todo ese background de la dinastía Reza Pahlavi, no, a mí no me pague, no necesito nada, ya era una potencia petrolera en estos años 1980, y entonces, pero necesito su ayuda militar. Quiero armar, y entonces la marina, llamémoslo así, iraní, es totalmente americana. O sea, esa filosofía, ese armamento, la aviación no se diga. El hijo de Reza Pahlavi, que ya es de la generación nueva, era uno de los, se entrenaba precisamente en una de las bases en Arizona, se entrenaba como piloto,
y luego la parte el de ejército de tierra. Entonces, prácticamente dentro de Irán, la fuerza militar con influencia americana, tecnología americana, se posesionó con el Shah. Esto molestó muchísimo, fundamentalmente, a esas corrientes socialistas, comunistas, que siempre existieron en Irán, por la cercanía con la Unión Soviética, precisamente. Pero también datan históricamente de algo más atrás. La primera refinería entre las primeras refinerías del mundo, en oposición a la primera que se hizo en Titusville, en Filadelfia, con los Rockefeller. Acá la primera refinería era en Bakú, en Azerbaiyán, que era territorio soviético. Y ahí también se desarrolló la primera huelga petrolera de trabajadores iraníes. Esto es interesante. Eran trabajadores de Irán en Bakú. Y claro, esta refinería pertenecía a los hermanos Nobel, creadores del famoso premio Nobel. Alfred, que era un químico. Y ellos, por supuesto, son, como quien dice, el otro lado del espejo de Rockefeller, pero en este lado del mundo. Y entonces ellos, se puede decir, los iraníes, tienen una tradición petrolera. No es una novedad del siglo actual, digamos. Históricamente se hablaba de emanaciones de aceites a nivel de suelo. Claro, inclusive aquí en nuestra península de Santa Elena, las emanaciones casi libres de petróleo, bitumen, se utilizaban para calafatear. Los indígenas aborígenes nuestros utilizaban para calafatear sus embarcaciones. Pero regresando al tema, 17 millones de barriles que cruzan por el estrecho de Hormuz es demasiado importante para la humanidad para dejarlo a libre albedrío. Y entonces, después de la Revolución Islámica de 1979 y el posesionamiento de los ayatolas con Ayatollah Khomeini, que es quien derribó propiamente al Shah, se produjo un clash, y recordarás que se dio en el 79 el famoso asalto a la embajada de los Estados Unidos, que tomó 444 días en la administración del presidente Carter, y que el presidente Carter fue el primer presidente que estuvo al punto de hacer una incursión para rescatar a sus empleados de la embajada en una acción militar que estaba ya casi hecha y fue abortada a último momento. Entonces, Irán se quedó, como quien dice, inmaculado desde el punto de vista de una intervención militar foránea, y en especial en este caso con motivo del problema de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Entonces, la tensión sigue el régimen clerical. Así es. Y la tensión con Oeste es muy notoria. Justamente este tema de la tensión con el mundo occidental y con Israel, que me parece que es un poco la piedra de toque que origina una parte del problema, en cuanto a que Irán ha estado buscando desde hace rato la creación de una industria atómica propia, que ellos siempre han sostenido es para fines pacíficos. Tal vez sí, tal vez no. El rato que tú tienes uranio enriquecido, has dado el primer paso hacia la consecución de un arma atómica. Irán tiene además, por sus contactos con otros estados así un poco autoritarios como Corea del Norte, un desarrollo misilístico más o menos significativo. Más allá de eso, inclusive, Irán ha jugado muy bien sus cartas en Oriente Medio y ha logrado extender su influencia a través de Irak, que dejó de ser sunita para
convertirse en un estado chiita ahora. El caso de Siria, en el que el presidente Assad es alawita, que es una de las ramas del chiismo, y sorprendentemente en Líbano, en la última elección en la que el partido iraní, el partido chiita de Líbano, que es Hezbollah, obtiene una importante victoria. Entonces se estaría configurando un eje que le permite a Irán llegar hasta el Mediterráneo con su influencia a través de la religión, y no solo a través de la religión, sino también a través de un proxy como es Hezbollah, al cual ha equipado con una cantidad no conocida, pero sí abundante, de misiles que pueden ser lanzados a corta o mediana distancia desde Siria o desde el propio Líbano. Entonces, si se configura este escenario de un país dotado de misiles, de un país dotado de armas atómicas, obviamente es perfectamente comprensible la preocupación que Israel puede tener respecto de este desarrollo y Occidente en general. De cara a esto, se firma un acuerdo con Irán para levantar unas sanciones que le estaban castigando gravemente a la economía iraní y poder mantener un desarrollo verificable y controlable de su industria nuclear. En este acuerdo participan Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia y la Gran Bretaña. El acuerdo se firma luego de muchas dilaciones y a la vuelta de un año de la salida del presidente Obama, que había sido uno de los impulsores de este proceso, el presidente Bush declara que es un pésimo acuerdo. Trump declara que es un pésimo acuerdo y que por lo tanto ellos van a salirse del acuerdo y reimponer las sanciones. Ese es el escenario que tenemos hoy. Israel es probablemente el principal aliado de los Estados Unidos. En la región. En esa región y en el mundo. Increíble, un país tan pequeñito, pero juega un papel muy importante en las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y evidentemente cuando se tienen este tipo de alianzas, también hay sus prioridades. Para Estados Unidos es prioritaria la defensa de Israel. ¿No? Y quiero que recordemos que desde que se inició el primer intento de panarabismo por Gamal Abdel Nasser, de formar una alianza, tenía un contingente ideológico socialista comunista con Nasser, y luego se unió con Siria y a la final un poco Jordania. A la final no funcionó, ¿no? Tenemos ahí otros incidentes en el Irak también participaba ahí. Sí, y tenemos otros incidentes en otro canal importante que es el de Suez, por donde también circulan más o menos 4 millones de barriles por día, que une el Mar Rojo con el Mediterráneo. Entonces, tomando en consideración esas alianzas, la revolución islámica se tornó especialmente crítica cuando empezó o declaró que iba a exportar la revolución. Evidentemente, exportar una revolución islámica significaba: yo con mi Islam, que es el chiita, mi visión, que es chiita, voy a exportar el Islam chiita con mi concepción iraní, con mis clérigos y todo esto, al 80% del resto del mundo islámico, que es sunita. Es decir, no lo iba a exportar al cristianismo, tampoco al budaísmo u otras fes religiosas. Estaba dirigida a eso. Entonces, prácticamente establece un contencioso entre el mundo sunita y el mundo chiita. Y lógicamente, la forma como podía llegar Irán hacia esa conquista, los objetivos de esa conquista, es por la guerrilla urbana. Y Hezbollah se convierte en parte de una guerrilla urbana, es totalmente alimentado financiera y militarmente por Irán,
O sea, Irán ya se convierte en un país agresor. Es decir, no está en su país, ha trascendido, está más allá de sus fronteras, y entonces esto ya tiene otras connotaciones en el concierto mundial, ¿no? Y esto les lleva naturalmente a ponerse todos en guardia. Hasta que llega un presidente iraní, Ahmadinejad, un ingeniero químico, a propósito. Colega tuyo. No, sí, Ahmadinejad, que tuvo una posición todavía mucho más radical respecto a Israel, cuando públicamente e internacionalmente declaró que el Estado de Israel debía desaparecer, que no debía existir. Y entonces, con una declaración de un jefe de gobierno de esa naturaleza en contra del Estado de Israel, pues evidentemente alteró cualquier balance que había. Es casi una declaración de guerra. Correcto, es una declaración de guerra. Y alteró la estabilidad o la cuasi estabilidad de la región. Y entonces, desde ese instante, Estados Unidos e Irán han mantenido este contencioso. Y este contencioso ha tenido subes y bajas hasta que la administración del presidente Obama, como tú lo sumarizaste, consigue un acuerdo de supervisión del programa de desarrollo nuclear de Irán. Y en ese acuerdo, pues, evidentemente, el enriquecimiento de uranio estaba fuera de... O tenía unos límites muy... No, estaba fuera. No. El enriquecimiento de uranio está fuera. Está todavía... supone que es lo que demanda Estados Unidos. Sí. ¿No? Sí, lo que demanda. Sí. Pero se supone que en 10 días Irán va a llegar al límite de enriquecimiento de uranio que le había permitido el acuerdo. Sí, justamente. Que no es para hacer una bomba atómica. No, de ninguna manera. O sea, que todavía tiene ese carácter experimental. Sin embargo, ellos también se han nutrido de una capacidad misilera y un desarrollo. Ha habido paralelo un desarrollo de misiles que han sido probados, por ejemplo, en la Franja de Gaza, en contra de Israel. Pequeños alcances, relativamente cortos, alcances cortos en comparación con lo que tenemos nosotros o lo que hemos leído respecto del alcance de los misiles de largo alcance norcoreanos. Entonces, también Irán está desafiando al mundo con una capacidad misilera todavía en desarrollo. Yo diría incipiente desde el punto de vista del resto de las potencias militares del mundo y principalmente los que son miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con capacidad de veto. Entonces, en ese contexto, este contencioso siempre ha tenido subidas y bajadas. Se pensaba que Rahmani podía ser un primer ministro diferente de Ahmadinejad, más proclive al relacionamiento con Occidente, menos contencioso con Israel y cosas así, pero no fue así. Simplemente tomó otra avenida y se apoyó en China y se apoyó en Rusia para poder desarrollar su propia política internacional respecto hasta dónde puede ir él como país, ese país como país, y su revolución islámica, apoyada militarmente, apoyada financieramente y todo esto. Y entonces, en el interín, que es tan corto, porque es relativamente corto, tú lo señalaste, menos de un año casi, de que empezó el acuerdo, se producen las elecciones en Estados Unidos, cambia la administración, pero durante la campaña Trump advirtió que ese acuerdo él no lo va a respetar. Y cuando llegó a la presidencia, automáticamente se salió, fue una de las primeras salidas después de la Alianza del Pacífico, esta fue una de las principales salidas. Y entonces esto revivió otra vez la tensión entre Estados Unidos e Irán, que nunca han logrado normalizarlas. Entonces, esto ha ido increciendo, en mi opinión,
porque las sanciones evidentemente están estrangulando económicamente y socialmente a un país como Irán, y el estrangulamiento es notorio, porque la gente empieza a reaccionar ya en contra del régimen. Eso es lo que te quería preguntar, justamente. Es decir, las sanciones económicas que se le aplican a Irán, ¿en qué medida y en qué proporción afectan a su economía? Es decir, Irán depende en qué proporción de su actividad petrolera para mantener su estándar de vida. ¿Es un porcentaje muy elevado? Sí. Digamos, Irán tiene un gran potencial petrolero, un enorme potencial gasífero, y entonces no puede desarrollar y no ha podido desarrollar porque tiene dificultades para poder desarrollar esto. Son dos industrias de capital intensivo que necesitan toneladas de dinero. Entonces no ha podido desarrollarse. Por ejemplo, durante el Shah, Irán llegó a producir 6,2 millones barriles por día. Y una de las decisiones más estúpidas tomadas por los ayatolas fue bajarle la producción a 2 millones con el propósito de alterar el orden económico de Occidente, por la dependencia fundamentalmente de Europa, restarle 4 millones a la oferta en esos años, 1979-80, era un montón de petróleo, pues, pero Irán no ha podido llegar a ese nivel de... O sea, nunca logró recuperar. Y se convirtió en un importador de derivados. Claro, tener petróleo no es tener la energía, porque la energía se obtiene con los derivados del petróleo, que es lo mismo que le ocurre a Venezuela. Es el país con la más grande reserva de petróleo del mundo, pero en el subsuelo que no le sirve de nada. Como tener abuelita pero muerta. Como tener abuelita pero muerta. El hecho real es que este país altamente dependiente de las importaciones de derivados para poder manejar el día a día de su economía. ¿Y no tienen refinería? Sí, pero no han podido, ha crecido poblacionalmente, porque ahí las familias, mínimo 8 hijos, digo yo, mínimo 8 hijos. Entonces, los dos ataques que se han producido, bueno, la flota norteamericana, principalmente con este gigantesco portaaviones, está desde hace mucho tiempo ahí. O sea, protege precisamente el tránsito libre por el estrecho de Hormuz. Y por esa razón pienso yo, que si esto fue o no, eso lo dirán posteriormente los historiadores cuando investiguen realmente si toda la información que se tiene es real. Este ataque a los dos cargueros gigantes, el noruego y el japonés, fueron realizados en el Golfo de Omán, que ya está mar afuera, o sea, en el Océano Índico. O sea, no están dentro del estrecho de Hormuz, o son una amenaza, pero es como una señal, tomémoslo así. Es un aviso. Una señal, un aviso. Y este vuelo del dron, bueno, probablemente también podría ser una manera de Estados Unidos de probar la capacidad esta que estábamos analizando hace un momento. ¿Tienen o no capacidad misilera? ¿Qué alcance tiene esa capacidad misilera? ¿Tienen o no capacidad de inteligencia? Porque evidentemente Estados Unidos nos ha mostrado que tiene la inteligencia satelital y nos muestran las fotografías hasta del hueco donde estalló la bomba en el carguero. Es decir, todos estos parecerían pruebas, ¿no? Probablemente el dron, seguramente saldrá en este mismo día, saldrá a decir que el dron estuvo totalmente fuera del espacio iraní. Y es absolutamente legítimo que sí lo diga, así como los iraníes dicen, nosotros no tenemos nada que ver con esos bombardeos ¿Qué habrá pasado? de los dos cargueros, ¿no? Si cada uno se defiende en el concierto mundial y dice, no, nosotros no estábamos ahí, nuestro dron estaba en llamémosle, cielos internacionales, para no ponerlo aguas internacionales, ¿no? Cielos internacionales. Entonces yo creo que todo esto es una prueba que podría ser
resuelta esta próxima sesión del G20 en Japón. ¿Por qué digo que puede ser resuelta? Número uno, el tratado arancelario entre Estados Unidos y China estuvo listo cuando llegaron las delegaciones chinas a Washington. Estuvo listo el tratado, se iba a firmar, pero son decenas de negociadores que han tenido los dos países, porque el comercio es monumental. Inmenso, monumental es la mejor palabra. Y entonces, ¿qué resulta? Que a último momento China introdujo de sorpresa un tema nuevo. Y Trump le dijo, no, nada nuevo. Usted no puede venir a sorprendernos. Ya estaba negociado y nosotros ya no confiamos en ustedes. Cosa que no es difícil, Alan, porque China tiene esa tradición. Y los asiáticos en general son así. O sea, no es fácil negociar con los asiáticos. Tú ves que uno se sienta en una mesa de negociaciones y el siguiente día son otros negociadores. Y te cambiaron los otros negociadores dicen, no sé lo que negociaron los anteriores. Y es complicadísimo. Y esto en temas de negocios, no se diga en estos temas de comercio. Entonces, la tensión podría cambiar radicalmente y ya están conversando. Ya las delegaciones de Estados Unidos están allá en China, las de China conversando para ver si es que Xi Jinping y Trump llegan al acuerdo arancelario, así como acaba de llegar México con Estados Unidos. O sea, todo es posible. Ojalá. Si esto ocurre, entonces Irán habría perdido un aliado y Estados Unidos habría ganado un aliado. Y ese es gigante, ¿no? Claro, gigante. Y esa es justamente la situación en la que estamos. Todavía estamos en una situación incierta. Este es un tema que va a seguirse desarrollando todavía por caminos que no sabemos. Y yo te agradezco muchísimo, René, por tu tiempo y por tu voluntad de acompañarnos en este programa. Y ojalá volvamos a tocar el mismo tema, pero con una perspectiva menos sombría que la actual. Muchas gracias también por la invitación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.